Estás fuera de los negocios familiares. La empresa nunca fue tuya desde el principio. La voz de mi hijo Miguel era de hielo cuando me dijo esas palabras hace una semana. Yo soy Rosa, tengo 70 años, y ese mismo día que mi propio hijo me humilló delante de toda la junta directiva, tomé la decisión más radical de mi vida. Vendí mi 60% de la empresa por $30 millones al mayor rival de la familia. Al día siguiente Miguel tuvo 72 llamadas perdidas en su teléfono, una amenaza de demanda, y yo ya había desaparecido para siempre. Pero escucha esta historia completa y dime qué habrías hecho tú en mi lugar, porque lo que mi hijo no sabía es que durante todos estos años yo había guardado un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. La historia comenzó hace 50 años, cuando yo era una mujer joven de 20 años que acababa de perder a su esposo en un accidente de trabajo. Me quedé sola, embarazada de Miguel, sin dinero y sin familia que me ayudara. El día del funeral lloví tanto que pensé que se me iban a secar los ojos para siempre, pero cuando sentí a mi bebé moverse en la panza, supe que tenía que ser fuerte por los dos. Vivía en una casa pequeña de 2 habitaciones que mi esposo había estado pagando a plazos. Cuando él murió, me dijeron que tenía 3 meses para saldar la deuda o me quitarían la casa. 3 meses para conseguir una fortuna que no tenía, con un bebé en camino y sin trabajo fijo. Pero yo no me iba a rendir tan fácil. Empecé vendiendo todo lo que tenía de valor. Los anillos de boda, el reloj de mi esposo, hasta la cadena de oro que me había regalado mi madre antes de morir. Con ese dinero compré una máquina de coser usada y empecé a hacer vestidos para las mujeres del barrio. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, con la panza cada vez más grande, cosiendo vestidos rojos, verdes, amarillos, cualquier color que mis clientas pidieran. Miguel nació en esa misma casa, con la ayuda de una partera del barrio porque no tenía dinero para el hospital. Fue el bebé más hermoso que había visto en mi vida, con los ojos verdes de su papá y una fuerza increíble en su llanto. Cuando lo tuve en mis brazos, le juré que nunca le faltaría nada, que construiría un imperio para él, que sería el hombre más próspero de la ciudad. Los primeros años fueron una lucha constante. Trabajaba día y noche cosiendo vestidos mientras Miguel gateaba a mis pies entre retazos de tela. Mis manos sangraban de tanto coser, mis ojos ardían por las noches trabajando con poca luz, pero cada peso que ganaba era un paso más cerca de la estabilidad que tanto necesitábamos. Cuando Miguel cumplió 3 años, ya tenía una clientela fija de más de 50 mujeres que venían a buscarme desde todos los barrios de la ciudad. Mis vestidos eran famosos por su calidad y elegancia. Un día, la esposa del alcalde me encargó un vestido dorado para la fiesta de fin de año, y cuando se lo vio puesto, quedó tan encantada que me recomendó con todas sus amigas de la alta sociedad. Fue entonces cuando mi vida comenzó a cambiar de verdad. Las señoras adineradas empezaron a llegar a mi pequeña casa, con sus carros elegantes y sus perfumes caros, pidiendo vestidos cada vez más elaborados. Yo cobraba bien, pero siempre reinvertía el dinero en mejores telas, en herramientas más modernas, en hacer crecer el negocio. Miguel crecía viendo a su mamá trabajar sin descanso. Le compraba juguetes con el dinero que ganaba, lo llevaba al médico cuando se enfermaba, le pagué la mejor escuela privada del barrio. Él era mi orgullo, mi razón de vivir, el motor que me hacía levantarme cada mañana con ganas de conquistar el mundo. A los 10 años, Miguel ya me ayudaba en el taller. Organizaba los hilos por colores, me alcanzaba las tijeras, me hacía compañía durante las largas noches de trabajo. Era un niño inteligente, observador, que aprendía rápido todo lo que le enseñaba. Yo soñaba con el día en que él tomaría las riendas del negocio que estaba construyendo para él. Pero la vida tenía otros planes para nosotros. Cuando Miguel cumplió 15 años, mi pequeño taller de costura ya se había convertido en algo mucho más grande. Había contratado a 5 costureras que trabajaban conmigo, y habíamos alquilado un local más amplio en el centro de la ciudad. Ya no solo hacíamos vestidos, también confeccionábamos trajes elegantes para hombres, uniformes para empresas, y hasta vestidos de novia que se volvieron famosos en toda la región. Miguel era mi mano derecha en todo. Después del colegio venía directo al taller, revisaba las cuentas conmigo, atendía a las clientas cuando yo estaba ocupada con las máquinas, y tenía una habilidad natural para los números que me impresionaba. Era un muchacho guapo, alto, con esos ojos verdes que había heredado de su padre, y una sonrisa encantadora que conquistaba a todas las señoras que venían al taller. Por las noches, cuando cerrábamos el negocio, nos sentábamos en la pequeña oficina que había montado en la parte de atrás del local, y yo le enseñaba todo sobre el manejo del dinero.
Le explicaba cómo calcular los costos de producción, cómo manejar el inventario, cómo tratar a los proveedores, cómo mantener contentas a las clientas más difíciles. Miguel absorbía todo como una esponja, hacía preguntas inteligentes, y yo estaba segura de que algún día sería un empresario exitoso. Recuerdo una noche especial cuando Miguel tenía 16 años. Habíamos trabajado hasta muy tarde terminando un encargo urgente para una boda importante, y cuando finalmente cerramos, él me dijo: «Mamá, cuando sea mayor, quiero hacer crecer este negocio hasta que sea el más grande de todo el país. Quiero que seas la empresaria más respetada de la región». Sus palabras me llenaron el corazón de una alegría indescriptible, porque veía en sus ojos la misma determinación y ambición que me había llevado a construir todo desde cero. Fue durante esos años que tomé la decisión más importante de mi vida empresarial. Con los ahorros que había acumulado durante años de trabajo duro, decidí expandir el negocio más allá de la costura. Compré un pequeño local comercial en una zona que estaba creciendo mucho, y abrí una tienda de telas y accesorios de costura. Era un riesgo enorme, porque invertí casi todo lo que tenía, pero mi instinto me decía que era el momento correcto. La transformación fue impresionante. En menos de un año, la tienda se había convertido en el punto de referencia para todas las costureras profesionales de la ciudad. Vendíamos telas importadas de Europa, hilos de seda natural, encajes franceses, botones de madreperla y todo tipo de accesorios que no se conseguían en ningún otro lugar. Las ganancias se multiplicaron por 10, y por primera vez pude contratar a un contador profesional para manejar las finanzas. Miguel tenía 17 años cuando la tienda se convirtió en un éxito rotundo. Para entonces, él ya manejaba toda la parte administrativa del taller original, mientras yo me encargaba de la estrategia de expansión y las relaciones con los proveedores más importantes. Trabajábamos como un equipo perfecto, cada uno complementando al otro, y yo sentía que estaba viviendo el sueño que había tenido desde que él era un bebé. Le compré a Miguel su primer carro, un modelo pequeño pero nuevo, para que pudiera ir al colegio con comodidad y también ayudarme con las entregas a domicilio que habíamos empezado a ofrecer. También pude matricularlo en la universidad más prestigiosa de la región para que estudiara administración de empresas. Yo había estudiado solo hasta secundaria, pero quería que mi hijo tuviera la mejor educación posible para manejar el imperio que estaba construyendo para él. Durante sus primeros años universitarios, Miguel seguía viniendo al negocio todas las tardes. Me ayudaba a revisar los libros contables, a planificar las compras de mercancía, a diseñar estrategias de marketing para atraer más clientas. Era increíble ver cómo aplicaba inmediatamente en nuestro negocio todo lo que aprendía en sus clases de administración, economía y mercadeo. Fue en su tercer año de universidad donde Miguel conoció a Ana. Ella era una muchacha bonita, hija de una familia de clase media alta, que estudiaba diseño de modas. Cuando Miguel me la presentó por primera vez, llegó a casa con ella una tarde de domingo, con esa sonrisa nerviosa que ponen los hijos cuando quieren causar buena impresión con sus padres. Ana era elegante, bien vestida, con un cabello castaño perfectamente peinado y unos modales refinados que hablaban de una buena educación. Pero algo en mi interior se encogió cuando la conocí. Tenía una manera de mirar que me incomodaba, como si estuviera evaluando todo lo que veía en nuestra casa, calculando el valor de cada cosa, midiendo si nosotros estábamos a la altura de sus expectativas. Durante esa primera cena, Ana hizo muchas preguntas sobre el negocio. Quería saber cuántas tiendas teníamos, cuántos empleados, cuánto vendíamos al mes, si teníamos planes de expansión a otras ciudades. Al principio pensé que era simple curiosidad o interés genuino en la familia de su novio, pero la forma insistente en que preguntaba sobre los aspectos financieros me hizo sentir incómoda. Miguel estaba enamorado como un loco. Después de que Ana se fuera esa noche, se quedó conmigo en la cocina hablando de ella durante horas. Me contaba sobre sus sueños de ser diseñadora famosa, sobre los viajes que querían hacer juntos cuando se graduaran, sobre cómo ella lo inspiraba a pensar en grande y soñar con un futuro brillante. Yo traté de alegrarme por él, porque verlo feliz era lo más importante para mí, pero no podía quitarme de encima la sensación de que Ana no era la mujer correcta para mi hijo. Los meses siguientes confirmaron mis sospechas. Ana empezó a venir más frecuentemente a casa, y siempre tenía sugerencias sobre cómo podríamos modernizar el negocio. Decía que nuestras tiendas necesitaban una imagen más sofisticada, que deberíamos contratar una agencia de publicidad profesional, que teníamos que abrir locales en los centros comerciales más exclusivos de la ciudad. Sus ideas no eran malas, pero la forma en que las presentaba
como si ella fuera una experta y nosotros unos aficionados, me molestaba profundamente. Durante los años universitarios de Miguel, nuestro negocio siguió creciendo de manera espectacular. Abrimos una segunda tienda en otra zona de la ciudad, luego una tercera en un centro comercial importante, y finalmente una cuarta en una ciudad vecina. Cada nueva apertura requería una inversión considerable, pero las ganancias justificaban completamente el riesgo. Fue entonces cuando tomé la decisión de formalizar todo legalmente de manera más sofisticada. Consulté con Francisco, un abogado especializado en derecho corporativo que se había convertido en mi asesor de confianza a lo largo de los años. Francisco era un hombre serio, de unos 50 años, que había manejado la legalización de varios negocios familiares exitosos en la región. Francisco me explicó que era fundamental crear una estructura corporativa sólida para proteger todo lo que habíamos construido. Durante varias reuniones en su oficina, me mostró cómo otras familias empresarias habían perdido sus fortunas por no tener la documentación legal adecuada cuando llegaron momentos de crisis o disputas familiares. Sus palabras me impactaron profundamente, porque yo había trabajado demasiado duro como para perder todo por un descuido legal. Lo que Francisco me aconsejó hacer fue algo que cambiaría todo en el futuro, aunque en ese momento no lo sabía. Me sugirió que registrara la empresa bajo un nombre corporativo complejo, con varias sociedades anónimas entrecruzadas, para proteger nuestros activos de posibles problemas legales o fiscales. Era una estructura complicada que solo él y yo entendíamos completamente, y que me daba un control absoluto sobre todo lo que habíamos construido. La parte más importante de esta estructura era que yo mantendría el 60% de las acciones de la empresa principal, mientras que el 40% restante quedaría en un fideicomiso que se transferiría automáticamente a Miguel cuando cumpliera 30 años, o cuando yo decidiera retirarme voluntariamente del negocio. Pero hasta que eso sucediera, yo tendría control total sobre todas las decisiones importantes. Francisco también me aconsejó que no le revelara estos detalles a Miguel hasta que fuera absolutamente necesario. Las estructuras corporativas complejas pueden ser confusas para alguien sin experiencia legal, me dijo. Es mejor que Miguel se concentre en aprender a manejar las operaciones diarias del negocio, mientras tú mantienes el control estratégico hasta que esté completamente preparado. Durante este tiempo, Ana se había vuelto una presencia constante en nuestras vidas. Prácticamente vivía en nuestra casa los fines de semana, y siempre tenía opiniones sobre cómo deberíamos manejar el negocio. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, Ana me dijo con una sonrisa que parecía inocente: Rosa, he estado pensando que necesitamos contratar un gerente de marketing profesional. Alguien joven, con ideas frescas, que entienda las tendencias modernas. Sus palabras me molestaron porque la forma en que las dijo daba a entender que Miguel y yo éramos demasiado anticuados para entender el mercado actual. El negocio ha crecido perfectamente durante todos estos años sin necesidad de gerentes externos, le respondí con firmeza. Miguel y yo sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Ana no se dio por vencida. Durante las siguientes semanas, siguió insistiendo con sus ideas de modernización. Quería que contratáramos diseñadores gráficos caros para cambiar nuestro logo, que invirtiéramos en campañas publicitarias en redes sociales, que abriéramos una tienda online que requeriría una inversión enorme en tecnología. Todas sus sugerencias costaban mucho dinero y cambiarían completamente la esencia del negocio familiar que habíamos construido con tanto esfuerzo. Miguel se graduó con honores de la universidad en una ceremonia hermosa donde yo me sentí la madre más orgullosa del mundo. Ese día organicé la fiesta más grande que se había visto en nuestra ciudad. Invité a más de 200 personas, contraté el mejor salón de eventos, contraté una orquesta en vivo y gasté una fortuna en comida gourmet, flores exóticas y decoraciones elegantes. Quería que todo el mundo supiera lo orgullosa que estaba de mi hijo. Durante la fiesta, Miguel dio un discurso que me emocionó hasta las lágrimas. Habló sobre cómo yo había sido su inspiración y su modelo a seguir, sobre cómo me admiraba por haber construido un imperio desde cero siendo una mujer viuda y joven. Todo lo que soy se lo debo a mi madre, dijo con voz firme mientras me miraba desde el podium. Ella me enseñó que con trabajo duro y determinación, cualquier sueño es posible. Pero esa misma noche, después de que todos los invitados se fueron, Miguel me anunció que se casaría con Ana dentro de 6 meses. La noticia me cayó como un balde de agua fría, no porque no quisiera que mi hijo se casara, sino porque algo en mi corazón me decía que Ana iba a traer problemas a nuestra familia. Pero Miguel era feliz, y yo no podía negarle su felicidad. Los meses de preparación para la boda fueron una pesadilla.
Ana quería todo perfecto y caro, sin importar el costo. Exigía el vestido más exclusivo de la ciudad, que costaba más que el salario de 3 meses de una de mis costureras. Quería flores importadas desde Colombia, que había que traer en avión y mantener refrigeradas. Insistía en contratar una orquesta famosa que cobraba una fortuna por tocar en eventos privados. Cada vez que yo trataba de sugerir opciones más económicas pero igualmente elegantes, Ana ponía una cara de desilusión que hacía que Miguel inmediatamente se pusiera de su lado. «Mamá, es nuestro día especial», me decía Miguel. «Ana merece tener la boda de sus sueños, y nosotros podemos permitírnoslo». Y tenía razón, podíamos permitírnoslo, pero me dolía ver cómo Ana manipulaba a mi hijo para conseguir todo lo que quería. La boda fue otro evento grandioso que yo pagué completamente. El salón de recepciones más exclusivo de la ciudad, decorado con miles de rosas blancas y rosadas, manteles de seda importada, copas de cristal, y una cena de 7 platos preparada por el chef más famoso de la región. Ana lucía hermosa en su vestido blanco de encaje francés, y Miguel parecía el hombre más feliz del mundo. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hijo intercambiar votos con Ana, no pude evitar sentir una mezcla de alegría y preocupación. Miguel irradiaba felicidad, pero cuando miré a Ana durante el intercambio de anillos, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No estaba mirando a Miguel con amor, estaba mirando el anillo de diamantes que le había costado una fortuna, calculando su valor. Después de la boda, la pareja se mudó a una casa que yo les compré como regalo de bodas. Era una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad, con 5 habitaciones, una piscina y un jardín enorme que Ana inmediatamente quiso remodelar completamente. Por supuesto, los gastos de la remodelación también corrieron por mi cuenta. Miguel se incorporó oficialmente a la empresa como gerente general, con un salario generoso y una oficina propia en nuestro edificio principal. Ana también empezó a trabajar con nosotros, supuestamente como directora de diseño, aunque yo notaba que pasaba más tiempo organizando almuerzos sociales con las esposas de otros empresarios que creando diseños realmente útiles para el negocio. Los primeros meses después de la boda parecían transcurrir normalmente. Miguel trabajaba con entusiasmo, implementando algunas mejoras en nuestros procesos de producción y atención al cliente. Pero gradualmente empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Ya no me consultaba todas las decisiones como antes. Empezó a llegar tarde a nuestras reuniones matutinas, y a veces tomaba decisiones importantes sin discutirlas conmigo primero. Ana había comenzado a ejercer una influencia cada vez mayor sobre él. En las cenas familiares de los domingos, ella dominaba las conversaciones, siempre hablando sobre cómo podríamos expandir el negocio más rápidamente, sobre oportunidades de inversión que había escuchado en sus círculos sociales, sobre la importancia de profesionalizar la empresa con gerentes externos. Un año después de la boda, las cosas empezaron a cambiar de manera más dramática. Ana había logrado convencer a Miguel de que necesitábamos contratar consultores externos para modernizar nuestros procesos. Llegaron a la empresa 3 jóvenes con trajes caros y laptops brillantes, que se pasaban el día analizando nuestras operaciones y sugiriendo cambios que, según ellos, nos harían más eficientes y rentables. Estos consultores costaban una fortuna, pero Ana insistía en que eran una inversión necesaria para el futuro de la empresa. «Rosa, el mundo de los negocios está cambiando», me decía con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Si no nos adaptamos a las nuevas tendencias, nos quedaremos atrás y perderemos contra la competencia». Lo que más me molestaba era que Miguel había empezado a aceptar sin cuestionamientos todo lo que Ana sugería. Ya no venía a consultarme las decisiones importantes como hacía antes. En cambio, llegaba a mi oficina con planes ya trazados, presentándome cambios que él y Ana habían decidido implementar sin mi participación. Era como si yo hubiera dejado de ser la fundadora de la empresa y me hubiera convertido en una empleada más. Los consultores recomendaron que abriéramos sucursales en 3 ciudades más, lo que requería una inversión de varios millones de pesos. También sugirieron que renováramos completamente todas nuestras tiendas existentes, cambiando desde los pisos hasta la iluminación, para crear lo que ellos llamaban una experiencia de compra más moderna y atractiva para las nuevas generaciones. Cuando revisé los números, me di cuenta de que estas inversiones consumirían prácticamente todas nuestras reservas de efectivo y nos obligarían a pedir préstamos bancarios enormes. Le expresé mis preocupaciones a Miguel durante una reunión, pero él me respondió con una frialdad que nunca antes había visto en él. «Mamá, entiendo que te cueste adaptarte a los cambios, pero Ana y yo tenemos una visión más clara de hacia dónde va el mercado.
Sus palabras me dolieron profundamente. Después de todo lo que habíamos construido juntos, después de todos los años que pasé enseñándole cada aspecto del negocio, ahora me trataba como si fuera una anciana confundida que no entendía el mundo moderno. Pero decidí no discutir en ese momento, porque esperaba que con el tiempo él recuperara la sensatez. Mientras tanto, Ana había empezado a organizar eventos sociales exclusivos en nombre de la empresa. Cenas elegantes para networking empresarial, como ella las llamaba, donde invitaba a otros empresarios de la ciudad y a sus esposas. Estos eventos costaban una fortuna, pero Ana los justificaba diciendo que eran necesarios para posicionar nuestra marca en los círculos correctos de la sociedad. Durante una de estas cenas, conocí a Jorge, un empresario del sector textil que tenía varias fábricas en diferentes ciudades del país. Jorge era un hombre de unos 60 años, elegante y bien vestido, que había construido su imperio de manera similar a la mía, empezando desde cero y creciendo con trabajo duro y decisiones inteligentes. Conversamos durante toda la velada sobre nuestras experiencias empresariales, y me impresionó su conocimiento del mercado y su visión estratégica. Lo que no sabía en ese momento era que Jorge había sido durante años el principal competidor de nuestra empresa en las licitaciones más importantes de la región. Ana lo había invitado deliberadamente, pero presentándolo como un posible socio estratégico en lugar de como nuestro rival más directo. Solo me enteré de la verdad semanas después, cuando una de mis empleadas más antiguas me comentó casualmente que Jorge era el dueño de esa empresa que siempre nos gana los contratos grandes. Cuando confronté a Ana sobre esto, ella me respondió con total descaro: Rosa, en el mundo moderno de los negocios, no existen enemigos permanentes, solo oportunidades de colaboración. Jorge tiene experiencia internacional que nosotros no tenemos. Podríamos aprender mucho de él. Miguel respaldó completamente a su esposa, diciendo que yo tenía una mentalidad demasiado tradicional para entender las nuevas dinámicas del mercado. Los meses siguientes fueron una espiral descendente en mi relación con Miguel y Ana. Cada decisión que yo tomaba era cuestionada, cada sugerencia que hacía era rechazada con argumentos sobre modernización y profesionalización. Ana había logrado convencer a Miguel de que yo era un obstáculo para el crecimiento de la empresa, y él había empezado a tratarme con una distancia y frialdad que me partían el corazón. Un día, llegué a la oficina y me encontré con que habían cambiado la cerradura de mi oficina sin avisarme. Cuando pregunté qué había pasado, Miguel me explicó que habían reorganizado los espacios para acomodar a los nuevos gerentes que Ana había insistido en contratar. Mi oficina, que había sido mi santuario durante años, ahora era la sala de reuniones del equipo de estrategia moderna que Ana dirigía. Me asignaron un pequeño cubículo en una esquina del edificio, lejos de donde se tomaban las decisiones importantes. Era humillante, pero decidí mantener la dignidad y continuar trabajando desde ese espacio reducido. Sin embargo, pronto me di cuenta de que ya no me incluían en las reuniones principales, ya no me consultaban sobre las decisiones financieras, y ya no tenía acceso a la información completa sobre el estado de la empresa. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi pequeño cubículo, escuché a Ana hablando por teléfono en la oficina contigua. Su voz se filtró a través de la delgada pared, y lo que escuché me heló la sangre. No te preocupes, Jorge. Rosa ya no tiene poder real en la empresa. Miguel está completamente de mi lado, y pronto podremos implementar todos los cambios que discutimos. Ella se resiste, pero es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de que ya no tiene lugar aquí. En ese momento entendí que Ana había estado planeando desde el principio desplazarme de mi propia empresa. Todo había sido una estrategia cuidadosamente orquestada: el matrimonio con Miguel, los consultores externos, los cambios de estructura, los eventos sociales con Jorge. Ana había jugado un juego largo y sofisticado para apoderarse de todo lo que yo había construido. Esa noche no pude dormir. Estuve despierta hasta el amanecer, recordando todos los momentos en que había notado señales de alarma, pero había decidido ignorarlas por amor a Miguel. Me di cuenta de que mi hijo había sido manipulado de manera tan sutil y sistemática que probablemente ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, decidí llamar a Francisco para programar una reunión urgente. Necesitaba entender exactamente cuál era mi posición legal en la empresa y qué opciones tenía para proteger todo lo que había construido. Cuando le expliqué la situación, Francisco frunció el ceño con preocupación. Rosa, me alegra que hayas venido a verme. La estructura corporativa que creamos hace años te protege, pero necesitamos actuar rápidamente antes de que traten de hacer algún movimiento legal en tu contra. Durante esa reunión, Francisco me explicó que,
Según los documentos legales que habíamos firmado años atrás, yo seguía siendo la propietaria del 60% de la empresa, independientemente de lo que Miguel o Ana creyeran o dijeran. También me explicó que tenía el poder legal para vender mis acciones a quien yo quisiera, sin necesidad del consentimiento de Miguel. El problema, me dijo Francisco, es que Miguel probablemente no entiende completamente la estructura legal de la empresa. Es posible que Ana le haya hecho creer que él tiene más control del que realmente tiene, o que tú tienes menos poder del que realmente posees. Francisco me mostró todos los documentos legales que habíamos firmado años atrás, explicándome punto por punto mi posición real en la empresa. Era impresionante darme cuenta de que, durante todos estos meses de humillaciones y desplazamientos, yo había mantenido el control legal absoluto de la compañía sin saberlo completamente. Ana y Miguel habían estado jugando un juego donde creían tener todas las cartas, pero en realidad yo tenía el as de espadas escondido. Rosa, me dijo Francisco con seriedad, legalmente tienes el poder de tomar cualquier decisión que consideres necesaria. Puedes despedir a Ana, puedes cambiar la estructura gerencial, puedes vender tus acciones, o incluso puedes disolver la empresa si lo deseas. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? Salí de esa reunión con la mente más clara de lo que había estado en meses. Tenía poder, tenía opciones, y tenía la capacidad de cambiar completamente el rumbo de esta situación. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, decidí darle una última oportunidad a Miguel para que recuperara la sensatez y recordara quién era realmente su madre. Durante las siguientes semanas, observé cuidadosamente todo lo que sucedía en la empresa. Ana había empezado a comportarse como si fuera la verdadera dueña, dando órdenes a los empleados, reorganizando departamentos y tomando decisiones financieras importantes sin consultar con nadie. Miguel la respaldaba en todo, y parecía haber olvidado completamente que yo existía. Un viernes por la tarde, decidí intentar una conversación sincera con mi hijo. Lo esperé en el estacionamiento de la empresa, cuando él salía hacia su casa. Miguel, le dije cuando se acercó a su carro, necesitamos hablar. Como madre y como fundadora de esta empresa, creo que merece una conversación honesta. Miguel me miró con una expresión de fastidio que nunca antes había visto en su cara. Mamá, si es sobre los cambios en la empresa, ya hemos hablado de esto. Ana y yo tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, y necesitamos que nos apoyes en lugar de resistirte constantemente a toda innovación. Miguel, le respondí con la voz firme pero cargada de dolor, yo fundé esta empresa cuando tú eras un bebé. Trabajé día y noche durante décadas para construir todo esto. ¿Realmente crees que no entiendo cómo manejar el negocio que creé con mis propias manos? Su respuesta me destrozó el corazón. Mamá, lo que hiciste en el pasado fue admirable, pero los tiempos han cambiado. Ana tiene estudios modernos, entiende las tendencias actuales del mercado, y tiene contactos importantes que pueden llevarnos al siguiente nivel. Tú tienes experiencia, pero no tienes la preparación académica ni la visión estratégica que necesitamos ahora. En ese momento supe que había perdido completamente a mi hijo. Ana había logrado convencerlo de que yo era una mujer mayor, obsoleta, que había tenido suerte en el pasado pero que ya no servía para el futuro. Miguel ya no veía en mí a la madre que había sacrificado todo por él, sino a un obstáculo que impedía su crecimiento profesional. Está bien, Miguel, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Entiendo tu posición. Solo quiero que recuerdes que todo lo que tienes hoy existe porque una mujer, sin preparación académica, decidió trabajar día y noche para dártelo. Esa noche llamé a Francisco y le dije que quería programar una reunión para el lunes siguiente. Ya había tomado mi decisión, y era momento de actuar. Durante el fin de semana, Ana y Miguel organizaron una cena en su casa e invitaron a Jorge y a otros empresarios importantes de la ciudad. No me invitaron, por supuesto, pero me enteré porque una de mis empleadas más leales me comentó que había visto los preparativos. El lunes por la mañana, me reuní con Francisco en su oficina y le expliqué mi plan. Quería vender mi 60% de la empresa, pero no a cualquier comprador. Quería vendérselo específicamente a Jorge, el principal competidor de la familia, la misma persona que Ana había estado cultivando como socio estratégico sin saber que se convertiría en su peor pesadilla. Francisco me advirtió sobre las implicaciones de esta decisión. Rosa, si vendes tus acciones a Jorge, él tendrá control mayoritario de la empresa. Miguel se convertirá en empleado de su mayor rival, y Ana perderá todo el poder que ha estado acumulando. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Francisco, le respondí sin dudar,
Durante meses he sido humillada, desplazada y tratada como un estorbo en la empresa que construí desde cero. Mi propio hijo me ha faltado al respeto y ha permitido que su esposa me trate como si fuera una empleada irrelevante. Si ellos creen que pueden funcionar sin mí, es hora de que descubran qué significa realmente no tenerme. Los siguientes días fueron de intensa preparación legal. Francisco contactó discretamente a Jorge para sondear su interés en adquirir el 60% de nuestra empresa. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Jorge había estado esperando una oportunidad como esta durante años, y estaba dispuesto a pagar un precio premium por ganar control sobre su principal competidor. Las negociaciones se llevaron a cabo en el mayor secreto. Jorge entendía perfectamente el valor estratégico de la operación. No solo estaría comprando una empresa exitosa, sino que estaría eliminando a su principal rival en el mercado regional. El precio que ofreció fue de $30 millones, una suma que superaba incluso mis expectativas más optimistas. Durante esta semana de negociaciones, la vida en la empresa continuó normalmente. Ana seguía comportándose como la reina del lugar, organizando reuniones para implementar sus estrategias de modernización. Miguel seguía tratándome con esa frialdad distante que había adoptado, y los empleados notaban la tensión pero no entendían exactamente qué estaba sucediendo. El miércoles por la tarde, Ana organizó una reunión de todo el personal para presentar lo que ella llamaba la nueva visión corporativa de la empresa. Fue una presentación pomposa, llena de gráficos coloridos y palabras técnicas, donde básicamente explicaba cómo ella y Miguel iban a revolucionar el negocio familiar. Durante toda la presentación, me ignoró completamente, como si yo fuera una espectadora irrelevante en lugar de la fundadora de la empresa. Al final de la presentación, Ana hizo algo que terminó de confirmar mi decisión. Se dirigió a los empleados y dijo: «Sabemos que algunos de ustedes pueden sentirse inseguros ante estos cambios, especialmente aquellos que han trabajado aquí durante muchos años con métodos antiguos. Pero queremos asegurarles que valoramos la experiencia, aunque reconocemos que a veces es necesario actualizar los enfoques tradicionales para mantenernos competitivos». Sus palabras fueron una bofetada directa hacia mí, dicha delante de todos los empleados que habían trabajado conmigo durante años. Ana estaba básicamente diciéndoles que mis métodos antiguos eran obsoletos, y que ella representaba el futuro moderno de la empresa. La humillación fue tan pública y tan deliberada que varios empleados me miraron con expresiones de sorpresa e incomodidad. Esa noche, firmé todos los documentos finales de venta con Jorge. Francisco había estructurado la operación de manera que la transferencia de acciones se haría efectiva el viernes por la mañana, y Jorge tomaría control inmediato de la empresa. También acordamos que yo no revelaría la venta hasta después de que se completara legalmente, para evitar cualquier intento de sabotaje o interferencia legal de último minuto. El jueves fue mi último día como propietaria de la empresa que había construido desde cero. Pasé el día organizando mis pertenencias personales y despidiéndome silenciosamente de los lugares que habían sido mi segundo hogar durante décadas. Era una sensación extraña, mezcla de tristeza por lo que dejaba atrás y de anticipación por lo que vendría después. El viernes por la mañana llegué a la oficina más temprano que nunca. Sabía que sería mi último día como propietaria, y quería estar presente para presenciar personalmente el momento en que todo cambiaría para siempre. Jorge había acordado conmigo que llegaría a las 10 de la mañana con su equipo legal para hacer oficial la transferencia y comunicar inmediatamente el cambio de propiedad a todos los empleados. Mientras esperaba en mi pequeño cubículo, observé a Ana llegar con su actitud arrogante de siempre. Llevaba un vestido rojo elegante y tacones altos, caminando por la oficina como si fuera la dueña absoluta del lugar. Se dirigió directamente a lo que había sido mi oficina original, ahora convertida en su sala de reuniones, y comenzó a preparar otra de sus presentaciones llenas de gráficos y planes de expansión. Miguel llegó media hora después, y pude ver cómo Ana lo recibió con besos y susurros sobre los proyectos emocionantes que tenían planeados para esa mañana. Era evidente que habían preparado algo importante, probablemente otra reestructuración que me excluiría aún más de las decisiones de la empresa. Lo que no sabían era que en menos de una hora, todo su castillo de naipes se desmoronaría completamente. A las 10 en punto, Jorge llegó acompañado de 3 abogados y un contador. Era un hombre elegante, vestido con un traje gris impecable, que irradiaba la seguridad de alguien que había liderado empresas exitosas durante décadas. Cuando entró al edificio, varios empleados lo reconocieron inmediatamente, porque había sido nuestro principal competidor durante años. Sus rostros reflejaron confusión al verlo caminar con tanta autoridad hacia las oficinas principales.
Ana salió de su sala de reuniones al escuchar el murmullo en la oficina. Cuando vio a Jorge, su primera reacción fue de alegría, probablemente pensando que había venido para finalizar alguna de las colaboraciones estratégicas que ella había estado negociando a mis espaldas. «Jorge, qué sorpresa tan agradable», le dijo con su sonrisa más encantadora. «No sabía que teníamos reunión programada esta mañana». Jorge la miró con una expresión neutra y respondió: «Buenos días, Ana. Efectivamente, no teníamos reunión programada, pero he venido por un asunto muy importante que afecta a toda la empresa». En ese momento, Francisco entró detrás del grupo de Jorge, cargando una maleta llena de documentos legales. Miguel se acercó con curiosidad, claramente intrigado por la presencia de tantos abogados en la oficina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó dirigiéndose a Francisco, quien había sido el abogado de la familia durante años. «¿Por qué está Jorge aquí con todo este equipo legal?». Francisco carraspeó y habló con la voz clara y firme de alguien que había manejado situaciones corporativas complejas durante décadas. «Miguel, Ana, he venido para comunicarles oficialmente que a partir de este momento, Jorge es el nuevo propietario mayoritario de esta empresa. Rosa ha vendido su 60% de las acciones, y por tanto, él tiene control absoluto sobre todas las operaciones». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Ana palideció instantáneamente, como si hubiera visto un fantasma. Miguel abrió la boca pero no salió ningún sonido, su cerebro claramente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Los empleados que estaban cerca se quedaron inmóviles, presenciando lo que obviamente era un momento histórico en la vida de la empresa. «Eso es imposible», fue lo primero que logró articular Ana, con una voz que temblaba entre la incredulidad y la furia. «Rosa no puede vender la empresa sin nuestro consentimiento. Miguel es el heredero natural, él tiene derechos sobre el negocio familiar». Jorge sonrió con la tranquilidad de alguien que conoce perfectamente sus derechos legales. «Ana, me temo que estás equivocada. Rosa era la propietaria legal del 60% de las acciones de esta empresa, registradas a su nombre personal a través de una estructura corporativa que le daba plena autoridad para vender sin requerir consentimiento de nadie más». Francisco abrió su maleta y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Miguel, si quieres revisar los papeles legales, aquí están todos los contratos originales que firmamos cuando tu madre estructuró la empresa hace años. En ningún momento renunció a su propiedad mayoritaria, y por tanto, tenía pleno derecho a vender cuando lo considerara apropiado». Miguel tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a revisarlos frenéticamente. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, comprensión gradual, y finalmente, horror absoluto. Pero yo pensaba que... Ana me dijo que mamá solo tenía un papel ceremonial en la empresa, que el control real era nuestro. «Me temo que Ana estaba mal informada», respondió Jorge con una cortesía que apenas ocultaba su satisfacción. «Tu madre construyó esta empresa desde cero y siempre mantuvo el control legal sobre ella. Lo que han estado manejando ustedes durante estos meses era la operación diaria, pero las decisiones estratégicas y la propiedad real siempre fueron de Rosa». Ana estalló en furia. «Esto es una traición. Rosa no puede hacer esto. Hemos invertido años de nuestra vida en esta empresa. Hemos implementado mejoras, hemos modernizado los procesos, hemos aumentado las ganancias». Su voz se volvía más aguda con cada palabra, y su compostura elegante se desmoronaba completamente. «Ana», le dijo Jorge con una calma imperturbable, «todo el trabajo que hayan realizado ha sido como empleados de Rosa, no como propietarios. Ahora son empleados míos, y tendrán que adaptarse a mi forma de manejar las cosas». En ese momento me levanté de mi pequeño cubículo y caminé hacia el grupo. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, y pude ver en los rostros de Miguel y Ana una mezcla de shock, traición y furia que me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Buenos días», dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Veo que Jorge ya les ha explicado la situación». Miguel se dirigió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de desesperación que no había visto desde que era un niño pequeño. «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste vendernos a nuestro mayor competidor? Esta empresa es nuestra historia familiar. Es todo lo que tenemos». «Miguel», le respondí con una voz firme pero cargada de dolor, «durante meses me han tratado como si fuera un estorbo en la empresa que construí con mis propias manos. Me han humillado, me han desplazado,
Me han hecho sentir como si fuera una empleada irrelevante en lugar de la fundadora. Ustedes decidieron que ya no me necesitaban, así que les estoy dando exactamente lo que pidieron, la oportunidad de demostrar que pueden hacer sin mí. Ana se acercó a mí con una furia que ya no podía controlar. Rosa, esto es venganza pura. Estás destruyendo el futuro de tu propio hijo por despecho. Todo lo que hicimos fue tratar de modernizar una empresa que se estaba quedando atrás. Ana, le dije mirándola directamente a los ojos, todo lo que hicieron fue faltarme al respeto de la manera más sistemática y cruel posible. Convenciste a mi hijo de que yo era un obstáculo para su éxito, y él te creyó. Ahora van a descubrir qué significa realmente trabajar para alguien que no los ama incondicionalmente como los amaba yo. Jorge tomó la palabra con la autoridad de alguien que acababa de convertirse en el nuevo dueño. Miguel, Ana, entiendo que esta situación es difícil para ustedes, pero necesito que comprendan que a partir de ahora las cosas van a funcionar de manera muy diferente. Tengo mis propios métodos de trabajo, mi propio equipo de confianza, y mi propia visión de cómo debe manejarse una empresa textil. Ana intentó recuperar la compostura y habló con una voz que trataba de sonar profesional. Jorge, creo que hay un malentendido. Tú y yo hemos hablado sobre colaboraciones estratégicas, sobre aprovechar nuestras fortalezas complementarias. Seguramente podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Jorge la miró con una expresión que mezcló diversión y desdén. Ana, me temo que no entiendes la situación. Yo no necesito colaboraciones ni socios. Lo que acabo de hacer es eliminar a mi principal competidor comprándolo completamente. Ustedes ya no son mis iguales en el mercado, ahora son mis empleados. Las palabras de Jorge cayeron como una bomba sobre Ana y Miguel. La realidad de lo que acababa de suceder empezó a penetrar en sus mentes. Miguel se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos, murmurando, no puede ser real, esto no puede estar pasando. Mamá, por favor, dime que esto es una pesadilla. Yo lo miré con el corazón partido, pero mantuve mi determinación. Miguel, esto es muy real. Durante meses me dijiste que yo no entendía el mundo moderno de los negocios, que Ana tenía la visión que yo no tenía, que mis métodos eran obsoletos. Ahora van a trabajar para alguien que sí entiende perfectamente el mundo moderno de los negocios, alguien que les va a enseñar lo que significa realmente la competencia profesional. Jorge continuó con sus anuncios. Efectivo inmediatamente, voy a implementar varios cambios. Primero, voy a traer a mi propio equipo gerencial para evaluar todas las operaciones. Segundo, voy a revisar todos los contratos de trabajo y los salarios para ajustarlos a los estándares de mi empresa. Tercero, voy a cancelar todos los proyectos de expansión que estaban en curso, porque no se alinean con mi estrategia corporativa. Ana palideció aún más. ¿Qué quieres decir con cancelar los proyectos de expansión? Tenemos contratos firmados, compromisos con proveedores, empleados contratados específicamente para esas nuevas sucursales. Ana, le respondió Jorge con frialdad, esos compromisos los hicieron ustedes como representantes de la empresa anterior. Yo no tengo ninguna obligación de honor compromisos que no benefician mis intereses estratégicos. Mi equipo legal revisará todos esos contratos y decidirá cuáles vale la pena mantener. Miguel levantó la cabeza y me miró con desesperación. Mamá, esto va a arruinar a cientos de familias. Los empleados que contratamos para las nuevas sucursales, los proveedores que invirtieron en equipos específicos para nuestros pedidos, las familias que dependían de esos empleos. ¿Realmente quieres que toda esa gente sufra por tu venganza contra nosotros? Sus palabras me dolieron profundamente, porque tenía razón en que muchas personas inocentes iban a sufrir las consecuencias de mi decisión. Pero también sabía que si no actuaba ahora, Ana y Miguel habrían terminado destruyendo la empresa de todas formas con sus decisiones imprudentes y su falta de experiencia real en el manejo de crisis. Miguel, le respondí con tristeza, durante todos estos años yo protegí a esta empresa y a todos sus empleados de las decisiones irresponsables que ustedes querían tomar. Los consultores caros que contrataron, las expansiones precipitadas que planeaban, los préstamos enormes que querían pedir. Todo eso habría llevado a la empresa a la bancarrota en menos de 2 años. Al menos ahora los empleados van a trabajar para alguien que sabe realmente cómo manejar un negocio exitoso. Jorge asintió. Rosa tiene razón. He revisado los planes financieros que ustedes tenían para la empresa, y eran completamente insostenibles. Las proyecciones de crecimiento eran irreales, los costos de expansión estaban subestimados,
y no tenía ningún plan de contingencia para enfrentar crisis económicas. En 2 años habrían quebrado. Ana estalló nuevamente. Eso no es cierto. Teníamos asesores profesionales, consultores especializados, estudios de mercado. Todo estaba calculado científicamente. Ana, le dijo Jorge con una sonrisa sardónica, esos consultores que contrataron son los mismos que han llevado a la quiebra 3 empresas familiares en los últimos 5 años. Venden sueños de grandeza a empresarios inexpertos, cobran fortunas por servicios inútiles, y desaparecen cuando todo se desmorona. En ese momento, uno de los abogados de Jorge se acercó y le susurró algo al oído. Jorge asintió y se dirigió hacia todos los presentes. Tengo que comunicarles que mi equipo contable ha identificado algunas irregularidades en los gastos de los últimos 6 meses que van a requerir una auditoría completa. Hasta que esa auditoría termine, todos los gastos no esenciales quedan suspendidos. Miguel y Ana se miraron con terror. Sabían perfectamente que durante los últimos meses habían autorizado gastos enormes sin mi aprobación. Los consultores, las cenas elegantes, las remodelaciones de oficinas, los salarios inflados que se habían asignado a sí mismos. Todo eso ahora iba a ser escrutinado por auditores profesionales que no tenían ningún lazo emocional con ellos. Jorge, dijo Miguel con voz suplicante, entiendo que tienes derecho a auditar la empresa, pero Ana y yo hemos trabajado de buena fe. Todos los gastos que autorizamos estaban orientados a hacer crecer el negocio. No hemos robado ni malversado nada. Miguel, le respondió Jorge, yo no he acusado a nadie de robo. Pero sí voy a verificar si todos esos gastos estuvieron justificados y si generaron retornos reales para la empresa. Los salarios que ustedes se asignaron, por ejemplo, están muy por encima de los estándares de mercado para ejecutivos de su nivel de experiencia. Ana intentó defenderse. Nuestros salarios estaban alineados con las responsabilidades que habíamos asumido y con los resultados que estábamos generando. La empresa había crecido significativamente bajo nuestra gestión. Jorge sacó una carpeta de su maleta y la abrió. Ana, según mis registros, la empresa de ustedes creció un 12% el año pasado, mientras que mi empresa creció un 25% en el mismo periodo. Y eso sin contratar consultores caros ni gastar fortunas en eventos sociales. Los verdaderos resultados no respaldan los salarios que se asignaron. La humillación de Miguel y Ana era completa. Todo su castillo de cartas se había desmoronado en menos de 1 hora, y ahora estaban descubriendo que su supuesta expertise empresarial era en realidad una ilusión construida sobre mi trabajo y mi dinero. Jorge los estaba tratando exactamente como ellos me habían tratado a mí, como empleados inexpertos que necesitaban supervisión constante. Francisco se acercó a mí y me entregó un sobre. Rosa, aquí tienes el cheque final por la venta de tus acciones. La transferencia bancaria se completará el lunes, pero este cheque te permite tener acceso inmediato a parte de los fondos. Tomé el sobre con manos que temblaban ligeramente. $30 millones. Era más dinero del que había soñado tener jamás, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida y para ayudar a cualquier persona que realmente lo mereciera. Pero más importante que el dinero era la sensación de justicia, de haber recuperado mi dignidad después de meses de humillaciones. Miguel se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, sé que cometimos errores, sé que te tratamos mal, pero por favor, no nos abandones así. Somos tu familia, somos tu sangre. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Miré a Miguel con una mezcla de tristeza y determinación que había estado creciendo en mi corazón durante meses. Miguel, le dije con una voz que trataba de mantenerse firme a pesar del dolor, tú mismo me dijiste que yo no tenía lugar en el futuro de esta empresa. Ana me hizo sentir como una intrusa en el negocio que construí con mis propias manos. Ustedes decidieron que ya no me necesitaban, y ahora van a tener la oportunidad de demostrar si tenían razón. Ana se acercó con una desesperación que nunca había visto en ella. Rosa, por favor, recapacita. Sé que cometí errores, sé que a veces fui demasiado directa, pero todo lo que hice fue porque quería que la empresa creciera. Nunca quise faltarte al respeto, solo quería aportar ideas modernas. Ana, le respondí mirándola directamente a los ojos. Durante meses me trataste como si fuera una empleada molesta que no entendía el mundo moderno. Me quitaste mi oficina, me excluiste de las reuniones importantes, me hiciste sentir como una anciana confundida delante de mis propios empleados. Eso no fueron errores, fue una campaña sistemática para humillarme y desplazarme. Jorge interrumpió la conversación.
Lamento interrumpir este momento familiar, pero tengo que continuar con la transición. Miguel, Ana, necesito que recojan sus pertenencias personales de las oficinas ejecutivas. Mi equipo va a ocupar esos espacios inmediatamente para comenzar la reestructuración. La realidad de su nueva situación golpeó a Miguel como una bofetada. ¿Quieres decir que ya no tenemos las oficinas principales? ¿Dónde vamos a trabajar? Miguel, le respondió Jorge con una frialdad profesional, van a trabajar en las posiciones que mi equipo determine que son apropiadas para su nivel de experiencia real. Ana puede continuar en diseño, pero bajo la supervisión de mi directora creativa. Tú puedes trabajar en administración media, pero necesitarás demostrar que puedes manejar responsabilidades antes de que te asigne tareas más complejas. Ana palideció. ¿Administración media? ¿Supervisión en diseño? Jorge, yo tengo un título universitario, he estado manejando estrategias corporativas, he sido la directora de toda la división creativa. Ana, le dijo Jorge con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tener un título universitario no es lo mismo que tener experiencia real. Todo lo que has manejado hasta ahora ha sido con el dinero y la empresa de Rosa. Ahora vas a aprender lo que significa trabajar en el mundo real, donde los resultados importan más que las presentaciones bonitas. Miguel se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Mamá, por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Admito que cometimos errores, admito que te tratamos mal, pero ¿realmente quieres vernos sufrir así? ¿Realmente quieres que trabajemos como empleados básicos después de todo lo que hemos construido juntos? Sus palabras me partieron el corazón, pero mantuve mi resolución. Miguel, todo lo que construimos lo construí yo, con mi trabajo, con mi dinero, con mis sacrificios. Tú creciste viendo ese trabajo, pero nunca realmente entendiste el esfuerzo que requería. Ahora vas a tener la oportunidad de aprender lo que significa realmente trabajar para ganarse la vida. Jorge se dirigió a todo el personal que se había reunido para presenciar la escena. Empleados, quiero asegurarles que sus trabajos están seguros mientras demuestren su valor para la nueva administración. Sin embargo, habrá algunos cambios en la estructura y en los procedimientos que implementaremos gradualmente durante las próximas semanas. Uno de los empleados más antiguos, una señora llamada Beatriz que había trabajado conmigo durante más de 15 años, se acercó y me preguntó, «Señora Rosa, ¿esto significa que usted ya no va a trabajar con nosotros? ¿Ya no va a estar aquí todos los días?» Su pregunta me emocionó profundamente, porque representaba la lealtad y el cariño genuino de las personas que realmente habían valorado mi trabajo durante todos estos años. «Beatriz», le respondí con una sonrisa triste, «mi etapa en esta empresa ha terminado. Pero quiero que sepas que siempre valoré tu trabajo y tu lealtad. Jorge es un empresario experimentado que va a cuidar bien de todos ustedes». Ana estalló nuevamente. «Rosa, esto es una locura. Estás destruyendo años de trabajo. Estás arruinando el futuro de tu propio hijo. ¿Todo por qué? Porque te sentiste ofendida por algunos comentarios». «Ana», le dije con una firmeza que me sorprendió, «esto no es por sentirme ofendida. Esto es porque ustedes demostraron que no me respetan, que no valoran mi experiencia, y que creen que pueden manejar todo mejor sin mí. Les estoy dando exactamente lo que pidieron, la oportunidad de demostrar que tenían razón». Miguel se levantó y caminó hacia mí con desesperación. «Mamá, entiendo que estés enojada, entiendo que cometimos errores terribles, pero por favor, piensa en Rafael. Piensa en tu nieto. Él va a sufrir las consecuencias de esta decisión. ¿Realmente quieres que crezca viendo a su padre trabajar como un empleado básico?» La mención de Rafael, mi nieto de 25 años, me tocó una fibra sensible. Era un muchacho bueno, que siempre me había tratado con respeto y cariño, que venía a visitarme regularmente y que no había participado en la campaña de humillaciones de sus padres. «Miguel», le respondí, «Rafael es un adulto responsable que no tiene nada que ver con los errores que ustedes cometieron. Él va a estar bien, independientemente de lo que pase con ustedes». Jorge consultó su reloj. «Necesito que esta transición se complete rápidamente. Miguel, Ana, tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales de las oficinas ejecutivas. Después, mi asistente les explicará cuáles serán sus nuevas responsabilidades y horarios de trabajo». Ana intentó un último recurso desesperado. «Jorge, tú y yo habíamos hablado sobre colaboraciones, sobre aprovechar sinergias entre nuestras empresas.
Seguramente podemos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Yo puedo aportarte contactos importantes, estrategias que han funcionado, conocimiento del mercado local. Jorge la miró con una expresión que mezcló diversión y desdén. Ana, el único conocimiento del mercado local que me interesa es el que Rosa construyó durante décadas de trabajo real. Todo lo que ustedes desarrollaron en los últimos meses era superficial y no sostenible. No necesito sus contactos ni sus estrategias. En ese momento, Francisco se acercó a mí. Rosa, toda la documentación legal está completa. Eres oficialmente libre de cualquier responsabilidad sobre esta empresa. ¿Hay algo más que necesites hacer aquí antes de irte? Miré alrededor de la oficina que había sido mi segundo hogar durante tantos años. Los empleados me observaban con mezclas de tristeza, curiosidad y respeto. Miguel y Ana se veían completamente derrotados, finalmente entendiendo que su mundo había cambiado para siempre. Jorge revisaba documentos con la eficiencia de alguien que había hecho estas transiciones muchas veces antes. Francisco, le dije, hay una cosa más que quiero hacer. Me dirigí hacia Beatriz y las otras empleadas que habían sido leales conmigo durante años. Señoras, quiero que sepan que siempre las recordaré con cariño. Trabajaron con dedicación y honestidad, y estoy segura de que Jorge va a valorar su experiencia. Después me acerqué a Miguel una última vez. Hijo, espero que esta experiencia te enseñe algo sobre la humildad, sobre el respeto y sobre el valor real del trabajo duro. La puerta de mi casa siempre estará abierta para ti, pero solo cuando hayas aprendido a valorar realmente lo que significa la familia. Ana intentó acercarse, pero yo levanté la mano para detenerla. Ana, no tenemos nada más que decirnos. Espero que esta experiencia te ayude a entender que el respeto se gana con acciones, no con títulos universitarios o contactos sociales. Tomé mi bolso, el sobre con el cheque, y caminé hacia la puerta. Era el final de una era, pero también el comienzo de una nueva etapa en mi vida donde finalmente tendría la libertad y la dignidad que merecía. Salí de la empresa con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en meses que había recuperado mi dignidad. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara como una bendición, y por un momento me quedé parada en la acera, respirando profundamente y asimilando lo que acababa de suceder. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, pero también había abierto un mundo completamente nuevo de posibilidades. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de Miguel, de Ana, e incluso de algunos empleados que querían entender qué había pasado realmente. Miguel me dejó 72 mensajes de voz en las primeras 24 horas, alternando entre súplicas desesperadas, reproches furiosos y promesas de cambiar si yo revertía la venta. Ana también intentó contactarme múltiples veces, pero sus mensajes eran diferentes. En lugar de súplicas, enviaba amenazas veladas sobre demandas legales, argumentos sobre manipulación emocional y decisiones tomadas bajo influencia psicológica. Incluso llegó a sugerir que Francisco me había engañado para beneficiar a Jorge. Era patético verla tratando de encontrar alguna salida legal a una situación que era completamente legal y definitiva. Francisco me llamó al tercer día para informarme que efectivamente Ana había consultado con otros abogados sobre la posibilidad de impugnar la venta, pero todos le habían confirmado que no tenía ningún caso. Los documentos estaban en orden, la venta había sido legal, y yo había tenido pleno derecho de vender mis acciones a quien quisiera. Una semana después de la venta, recibí una visita que me llenó el corazón de alegría. Rafael, mi nieto, llegó a mi casa un domingo por la tarde con una expresión seria pero cariñosa. Era un muchacho guapo de 25 años, alto como su padre, pero con una sensibilidad y madurez que Miguel había perdido en algún punto del camino. Abuela, me dijo cuando lo recibí en la sala, necesito hablar contigo sobre lo que pasó. Papá y mamá me han contado su versión, pero yo quiero escuchar la tuya. Sus palabras me confirmaron que era un joven inteligente que no se dejaba manipular fácilmente por las emociones de sus padres. Le conté toda la historia desde el principio, sin omitir detalles y sin tratar de justificar mis acciones más allá de los hechos. Rafael escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, suspiró profundamente. Abuela, tengo que decirte que no me sorprende nada de lo que me cuentas. Durante meses he visto cómo mamá te trataba, y varias veces traté de hablar con papá al respecto, pero él estaba completamente cegado. Sus palabras me consolaron enormemente, porque confirmaron que no había sido solo mi percepción, sino que una persona externa había notado las humillaciones que había sufrido.
Rafael, le dije, espero que entiendas que mi decisión no tuvo nada que ver contigo. Tú siempre me has tratado con respeto y cariño. Abuela, me respondió con una sonrisa triste. Por supuesto que lo entiendo. Pero también entiendo que papá está desesperado. Jorge lo tiene trabajando como supervisor de inventario, mamá está en el departamento de diseño básico, y ambos están ganando una fracción de lo que ganaban antes. Es duro verlos así. Me dolió escuchar sobre su situación, pero mantuve mi posición. Rafael, tu padre necesita aprender lo que significa trabajar realmente para ganarse la vida. Durante años vivió de mi trabajo sin valorarlo, y ahora está descubriendo lo difícil que es construir algo desde cero. Rafael asintió. Tienes razón, abuela. Pero también quiero decirte que papá ha cambiado mucho en esta semana. Ayer lloró delante de mí, diciéndome que se había dado cuenta de lo terrible que te había tratado. Creo que finalmente está entendiendo lo que perdió. Durante las siguientes semanas, empecé a construir mi nueva vida. Con $30 millones en el banco, tenía la libertad de hacer lo que quisiera por primera vez en décadas. Compré una casa hermosa en un barrio tranquilo, con un jardín grande donde pude finalmente tener las flores que siempre había soñado cultivar. También decidí hacer algo que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido tiempo: trabajo voluntario. Me uní a una organización que ayudaba a mujeres viudas y solteras a empezar pequeños negocios. Era increíble poder usar mi experiencia empresarial para ayudar a mujeres que estaban en la misma situación que yo había estado 50 años atrás. Un mes después de la venta, Jorge me invitó a almorzar para contarme cómo iba la transición en la empresa. Rosa, me dijo mientras comíamos en un restaurante elegante, tengo que admitir que tu hijo tiene potencial, pero necesita mucha supervisión. Ana, por otro lado, está luchando mucho para adaptarse a trabajar bajo órdenes de otras personas. ¿Cómo están manejando financieramente?, le pregunté, porque a pesar de todo, seguía preocupándome por su bienestar básico. Jorge sonrió. Están viviendo de sus salarios como cualquier empleado normal. Tuvieron que vender la casa grande que les compraste y mudarse a un departamento más modesto. Ana está particularmente molesta por los cambios en su estilo de vida, pero Miguel parece estar aprendiendo algunas lecciones importantes sobre el valor del dinero. 2 meses después de la venta, Rafael vino a visitarme nuevamente, pero esta vez con noticias diferentes. Abuela, me dijo con una sonrisa, tengo algo importante que contarte. Papá me pidió que te dijera que ha estado ahorrando dinero para poder venir a disculparse contigo apropiadamente. Ha estado trabajando horas extra y fines de semana para demostrar a Jorge que es un empleado valioso. Sus palabras me tocaron el corazón, porque sugerían que Miguel finalmente estaba aprendiendo el valor del trabajo duro. ¿Y Ana?, pregunté. Rafael suspiró. Mamá está luchando más. Sigue enojada contigo, sigue culpándote por su situación, y no parece estar aprendiendo las mismas lecciones que papá. Honestamente, creo que ella y papá están teniendo problemas serios en su matrimonio. No me sorprendió escuchar eso. Ana había estado con Miguel por su dinero y estatus, y ahora que ambos habían desaparecido, probablemente estaba reevaluando toda la relación. Rafael, le dije, tu padre es un hombre bueno que se dejó influenciar por las decisiones equivocadas. Si realmente está aprendiendo y cambiando, tal vez haya esperanza para él. 3 meses después de la venta, finalmente sucedió lo que había estado esperando. Miguel llegó a mi casa un sábado por la mañana, solo, con flores en las manos y lágrimas en los ojos. Se veía más delgado, más humilde, y había una tristeza en su mirada que no había visto desde que era niño. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, sé que no merezco tu perdón, sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que te hice, pero necesito decirte que me he dado cuenta de lo terrible que fui contigo. He pasado estos meses trabajando como un empleado normal, ganándome cada peso, y finalmente entiendo lo duro que trabajaste durante todos esos años para darme todo lo que tuve. Lo invité a pasar y nos sentamos en mi sala nueva, en silencio por varios minutos. Finalmente, Miguel continuó, mamá, Ana y yo nos estamos divorciando. Ella no puede aceptar nuestra nueva situación, y me ha dicho que se casó conmigo por la empresa y el dinero, no por amor. Me siento como un idiota por haber sido tan ciego. Sus palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Me dolían porque veía a mi hijo sufriendo, pero me aliviaban porque confirmaban que finalmente estaba viendo la realidad. Miguel, le dije suavemente,
Siento mucho que tu matrimonio haya terminado, pero tal vez es mejor descubrir ahora las verdaderas intenciones de Ana que seguir viviendo una mentira.